Buenas tardes. Hoy día toca la clase número 16 sobre ostomías. ¿Qué tenemos que decir sobre ostomías? ¿Qué es una ostomía? Se dice que una ostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la apertura del abdomen para hacer una conexión entre una víscera hueca y la piel. Este procedimiento se realiza ante una emergencia o en casos de complicaciones generalmente. Ya como vamos a ver más adelante. ¿Qué características tiene que tener una ostomía? Hay que tener en cuenta la ubicación. Hay ostomías, por ejemplo, para el aparato respiratorio, ¿no? Que nos permite la ventilación, como son las traqueostomías, lo más frecuente. Ostomías para el aparato urinario, como son las ureterotomías o las nefrostomías, que también vamos a ver más adelante. Otra característica es que pueden ser temporales hasta que pase la emergencia y nuevamente pueden ser restituidas la anatomía. O pueden ser definitivas en caso de patologías crónicas, por ejemplo, un cáncer, un paciente que tiene un cáncer terminal o donde va a hacer falta un órgano y ya no va a ser posible la restitución de la ostomía. Para el cierre de una ostomía, es decir, para la restitución de la anatomía, actualmente no existe un tiempo definido para este cierre. Hay otros criterios que hay que tener en cuenta que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la clasificación y tipos de ostomía, las ostomías pueden ser de alimentación, tipo gastrostomía o yeyunostomía, que nos permite el ingreso de alimento para nutrir al paciente. Otras ostomías de ventilación, como decíamos, la traqueostomía, ¿no? Para asegurar la oxigenación. Otras ostomías de eliminación, como es el caso de la ileostomía o la colostomía. Mientras más distal sea la ostomía en aparato digestivo, nos permitirá mayor absorción de nutrientes, ¿no? Es decir, se absorberá, por ejemplo, todo lo que se ingiera más a través de una colostomía que de una ileostomía, que es más próxima, ¿no? Y las ostomías urológicas, que también son frecuentes en caso de ser necesario, por ejemplo, un cáncer de vejiga o un problema de lesión de uréteres. Tenemos que hacer una uterostomía o una nefrostomía, según sea el caso. Sigue ingresando. Ya. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para hacer una ostomía? Hacer una ostomía es hacer un procedimiento mayor porque, sobre todo en cavidad abdominal, implica hacer una laparotomía para abocar una víscera hueca. Entonces, hay que tener un apoyo, dar apoyo psicológico al paciente porque el paciente no acepta
no acepta una laparotomía para que hagan las deposiciones a través de esa ostomía al inicio, ¿no? Entonces hay que dar un apoyo psicológico, explicar bien y conseguir el consentimiento informado. Tenemos que precisar muy bien la ubicación de una ostomía. Como les decía, mientras más distal sea, ¿no? Es decir, desde la boca, que se considera lo proximal, hasta el ano, que es lo más distal, mientras más distal sea esta, nos permitirá mejor absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, es por eso que en aparato digestivo generalmente se hacen en colon, ¿no? Y sobre todo en el colon izquierdo. Las incisiones para abocar una víscera hueca, mínimo tienen que tener un diámetro de 2 centímetros, si fuera una sola boca, ¿no? Pero ya vamos a ver que hay otro tipo de ostomías en donde se abocan los dos cabos, tanto el proximal como el distal, entonces el diámetro es mayor. Esta víscera hueca hay que fijarla hacia la piel, ya sea en fascia o en los bordes de la piel, si es que no hubiera fascia, con una sutura no absorbible que puede ser seda, ¿no? O Vicryl en último de los casos, pero de preferencia se utiliza la seda. Hay pacientes complicados, como son los grandes obesos, ¿no? Pacientes que tienen ascitis, es decir, líquido en la cavidad peritoneal, o pacientes que han sido sometidos a quimioterapia o radioterapia, en donde las asas intestinales se pegan con el epiplon y dificulta hacer o abocar un intestino hacia la piel. Hay que tener en cuenta la viabilidad del estoma. Generalmente los estomas, como se abocan 2 o 3 centímetros por encima de la piel en el abdomen, pierden irrigación y el borde distal va a sufrir isquemia, ¿no? Entonces hay que estar pendientes para, en caso de que haya una necrosis del estoma, habrá que hacer una remodelación de este. Cuando ya tenemos el ostoma, vamos a tener cuidados en la piel, porque la salida, ya sea generalmente de material fecal, ¿no? La carga bacteriana va a comprometer la piel, primero con una dermatitis, luego una celulitis, y si no se controla a tiempo, puede llegar a hacerse un absceso alrededor del estómago. Y para la formación de una ostomía también actualmente el uso de la laparoscopía como técnica quirúrgica en centros que cuentan con toda la infraestructura, todo el equipamiento, se puede realizar y en mejores condiciones, causando menos invasión al paciente, menos daño, menos sangrado, menos trauma, se evita la laparotomía, el corte de más de 6 centímetros, ¿no? A través de incisiones pequeñas. En el aparato digestivo tenemos este tipo de ostomías, ¿no? Como les decía, las colostomías son lo más frecuente que se usa. Por ejemplo, acá tenemos una ostomía, la primera que ven acá, de la izquierda,
Vemos la cicatriz de la laparotomía, ¿no? Esto es la cirugía abierta. Vemos la incisión. Y vemos el cabo proximal abocado hacia la piel, ¿no? Este es intestino grueso, al parecer. Les decía que la colostomía más frecuente o más usada es la de Hartmann, ¿no? En donde el cabo distal, que está con puntos suspensivos, es el que se cierra, ¿no? Y se deja en cavidad, y el que se aboca hacia la piel es el cabo proximal, ¿no? Ventajas. Yo diría que es una sola boca, como ven acá, que permite mejor el manejo para la bolsa de colostomía, porque es menos diámetro, ¿no? Las desventajas es que cuando queremos restituir el tránsito intestinal, el cabo distal se retrae y es más difícil ubicarlo, hay que nuevamente hacer una laparotomía y es un poco complicado ubicar el cabo distal porque este se ha retraído o se ha pegado a otras estructuras, ¿no? La colostomía en asa es distinta, ¿no? La colostomía en asa, tanto el cabo proximal como el distal se abocan hacia la piel, ¿no? El cabo distal, si el remanente del colon, es decir, el sigmoide, la ampolla rectal, están vacuas, se va a convertir en una fístula de moco, ¿no? Por el moco que produce las glándulas del colon y del recto, ¿no? Solo va a salir secreción blanquecina tipo moco, ¿no? Mientras que por la proximal va a salir el contenido de esas. La ventaja es de que cuando se quiere restituir el tránsito, ¿no? Se quiere unir nuevamente, los dos cabos están ahí a la vista, es más fácil porque se ubican más fácilmente, ¿no? Para permitir la unión. La desventaja es en el manejo de esta. ¿Por qué? Por la colocación de la bolsa, ¿no? Imagínense, son dos diámetros que tiene que abarcar la bolsa. Y generalmente las bolsas, pues, vienen con un diámetro no tan amplio para abarcar a las dos bocas. Y el problema es que se para despegando por el peso de las heces, el paciente hace deposición, las heces, si es que no se evacúa de la bolsa a tiempo, el peso de estas heces hace que se despegue fácilmente. Porque el área que está pegada hacia la piel es muy limitada, es muy delgada. Mientras que con una boca el diámetro del pegamento es más ancho, ¿no? Permite mayor agarre hacia la piel. Este es otro tipo de colostomías, la de colostomía de Vine, donde miren acá a la mitad del colon transverso, ¿no? Se aboca, esto también se aboca hacia afuera, y la otra, el extremo distal, acá ven puntos suspensivos, probablemente lo más frecuente en este tipo de colostomía es que haya habido un tumor. Acuérdense que los tumores más frecuentes de colon están en el ángulo esplénico, ¿no? Los adenocarcinomas, que producen obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, cuando se reseca un tumor, el ángulo esplénico se hace con límites, ¿no? Se hace con límites y lo importante acá es abocar sobre todo el cabo proximal. Y el cabo distal lo podemos ligar, dejar hacia abajo, ¿no?
ligado o abocar y se convertiría en una colostomía de Miculies. Los dos cabos abocados hacia afuera, ¿no? Esto por la facilidad, sobre todo en la restitución del tránsito. Cuando queremos restituir el tránsito, las dos bocas están ahí, es más fácil de ubicarlas, más fácil de manipularlas, menos tensión. Acuérdense que para hacer una anastomosis, es decir, la unión, tenemos que asegurarnos de que los bordes no estén tensos, no haya mucha tensión, porque es causa de dehiscencia de sutura, ¿no? Se abre la anastomosis y sería una peritonitis fecal. En otros campos, por ejemplo, en el aparato respiratorio, la traqueostomía, ya saben, se coloca una cánula para asegurar la ventilación, ¿no? Como ven, son procedimientos de emergencia para salvar la vida o cuando hay complicaciones. Acá tenemos una ureterostomía, ¿no? Probablemente hubo un problema a nivel de vejiga, ¿no? El uréter no permite llegar a la vejiga, ya sea por un cáncer que se resecó algo, entonces se tiene que hacer una ureterostomía hasta que se cree una nueva vejiga, ¿no? La vejiga se puede crear, se puede hacer una vejiga con el intestino, ¿no? Pero mientras tanto, se tiene que sacar la orina y para eso se aboca el uréter hacia la piel. Muy bien. En cuanto a gastrostomías, ¿no? Que es una gastrostomía, como dijimos, es una ostomía que se hace para alimentación, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene un problema a nivel de esófago, no va a poder ingerir alimentos. Entonces tenemos que hacer una gastrostomía, ¿no? Y estas gastrostomías, hay distintas técnicas, ¿no? Hay una técnica abierta que la más frecuente es la gastrostomía de Stan, que es a través de una laparotomía, ¿no? En la cara anterior del estómago se hace un huequito y se coloca un tubo para poder alimentar al paciente. Hay otras técnicas, ¿no? Que necesitamos el apoyo del gastroenterólogo, ¿no? Y se puede hacer a través de endoscopía. Van a ver, esto es lo mismo que se hace en cirugía abierta, pero esto a través de... mejor no hay que hacerle la cirugía porque te preguntan a mí de los trajes, ¿no? Y me dice que con nosotros en cualquier forma se puede encontrar. Me dice cómo traerlo. Pero la vaina es que me dice que lo que es la cirugía sí es medio especial, o sea, que te va a hacer así como que pasen los instrumentos, todo eso, y sobre todo si es que no hay interno. A ver, ¿quién apaga su audio? Ya. Esta gastrostomía biendoscópica, acá tienen un video para que vean. Debajo de tu lengua si no estás satisfecho. Hola, hoy me gustaría compartir con ustedes información básica acerca de las sondas de gastrostomía. La sonda de gastrostomía es un tubo de silicona insertado a través de un orificio directamente al estómago o intestino. El tubo se recomienda para alimentar a los niños que no comen suficientemente por boca. El tubo también se puede utilizar para administrar medicamentos y liberar los gases del estómago.
Al alimentar a su hijo a través de una sonda de gastrostomía, este recibe las calorías suficientes para crecer normalmente. Hay diferentes tipos de sondas de gastrostomía. Algunos médicos colocan sondas largas como esta. En nuestro hospital, la mayor parte de los niños tienen botones gástricos. Un botón gástrico es una sonda pequeña con una extensión removible que se conecta al puerto principal. Esto permite que el niño esté activo mientras el tubo no está en uso y evita que tire la sonda. Las sondas de gastrostomía tienen un refuerzo interno y uno externo que actúa como soporte para que la sonda siga fija en su lugar. Hay dos tipos de refuerzos internos. La sonda de gastrostomía endoscópica percutánea, o PEG por sus siglas en inglés, tiene un refuerzo firme que solo el médico de su hijo puede insertar o extraer. Otras sondas tienen un refuerzo con forma de globo y pueden ser reemplazadas por las familiares. Este video le enseñará cómo cuidar la sonda de gastrostomía y la piel que la rodea, cómo alimentar a través de una sonda de gastrostomía, cómo administrar medicamentos a través de la sonda, cómo sacar o ventilar los gases a través de la sonda, qué hacer si la sonda se desprende, cómo manejar otros problemas comunes. La piel que rodea la sonda de gastrostomía debe permanecer limpia y seca. Inspeccione la piel cuidadosamente cada vez que limpie la piel y reemplace la gasa. Mire si la piel presenta señales de irritación o agrietamiento. Antes de comenzar, tenga listo todos los suministros médicos que necesita. Estos son agua y jabón, cotonetes o hisopos, un vendaje o gasa nueva si la utiliza. Retire la gasa que rodea la sonda. Humedezca el cotonete con agua jabonosa. Empiece a limpiar el sitio donde está colocada la sonda con movimientos circulares que vayan de adentro hacia afuera. Posiblemente será necesario utilizar varios cotonetes para limpiar la piel. Enjuague la piel con cotonetes humedecidos, con agua y luego séquela con un cotonete seco. Tenga más libertad. La extensión se usa para alimentar y administrar medicamentos. La extensión debe retirarse al terminar la alimentación o el suministro de alimentos. Esto reduce el riesgo de tirar el botón gástrico hacia afuera. Para añadir la extensión al botón, abra la lengüeta del botón, alinee las marcas. Asegúrese de cerrar los broches de la sonda y de la extensión cuando no estén en uso. Si su hijo recibe alimentación continua, enjuague la sonda con 3 a 5 mililitros de agua cada 4 a 6 horas para que no se obstruya. Enjuague la sonda antes y después de cada alimentación o medicamento para evitar que se obstruya. Alimentación continua utilizando una bomba eléctrica. Existen varios tipos. Se aguanta aire en el estómago. Si observa que su hijo está molesto e incómodo, deje escapar el aire del estómago a través de la sonda de gastrostomía. Esto se llama ventilar o gástrico con la jeringa. Si obtiene jugos gástricos, regréselos al estómago, coloque cinta adhesiva en el botón gástrico y reanude la alimentación normal. Si su hijo tiene una sonda PEG y esta se sale, reemplácela con un catéter, asegure el catéter con cinta y llame al médico. La obesidad es el acúmulo de grasa en el cuerpo. Bueno, ahí está la técnica de endoscópica, ¿ya?
el médico puede realizar una gastrostomía endoscópica percutánea o PEG para insertar un tubo de alimentación en el estómago, si usted no puede alimentarse por la boca durante un periodo prolongado. La digestión de alimentos comienza en la boca. Cuando ingiere alimentos, estos son empujados hacia el esófago, un tubo muscular que lleva los alimentos al estómago donde se digieren. Desde el estómago, los alimentos pasan al intestino delgado, donde continúa la digestión y los nutrientes son absorbidos por el torrente sanguíneo. Es posible que el médico le solicite un tubo de alimentación PEG si usted no puede ingerir, digerir o absorber alimentos debido a cáncer esofágico, cirugía oral o accidente cardiovascular, cirugía mayor, traumatismo, quemaduras o anorexia, inflamación del páncreas, o radioterapia o enfermedad intestinal inflamatoria que afecta el intestino delgado. Antes del procedimiento, recibirá un sedante intravenoso que lo ayudará a relajarse. Se le administrará anestesia local en la zona del abdomen, donde se ubicará el tubo PEG. El procedimiento de colocación de PEG más comúnmente utilizado es el método de empuje. Durante este procedimiento, el médico insertará un endoscopio con linterna a través de la boca, lo deslizará por el esófago y hacia el interior del estómago. Una cámara adjunta al endoscopio producirá imágenes del interior del estómago, las que serán visualizadas en un monitor de video. Luego, el médico insertará una aguja a través de la piel, en el estómago, donde se colocará el tubo PEG. Mientras hace eso, el médico utilizará el endoscopio para ubicar el extremo de la aguja dentro del estómago y encerrarla con una malla de alambre. Luego, pasará un cable delgado a través de esa aguja hacia el interior del estómago. Adjuntará el endoscopio al cable y tirará el endoscopio y el cable hacia afuera de la boca. En ese momento, un alambre delgado irá ingresando por la parte delantera del abdomen hacia el interior del estómago y continuará subiendo hacia la boca. El médico adjuntará el tubo de alimentación PEG al cable afuera de la boca. Tirando suavemente del otro extremo del cable, el médico retirará el tubo a través de la boca, el esófago y el estómago. Continuará tirando hasta que la punta del tubo salga por las incisiones del estómago y abdomen. Un tope suave y redondo adjunto a la parte del tubo que queda adentro del estómago lo asegurará en el lugar. La parte exterior del tubo también será asegurada con un tope, y una gasa estéril será colocada alrededor del lugar de la incisión. En el método de empuje alternativo, el médico comenzará del mismo modo, utilizando un endoscopio para orientar el cable a través de la pared abdominal hacia el interior del estómago. Sin embargo, en lugar de tirar el tubo PEG a través de la boca, el médico lo empujará directamente hacia el interior del estómago sobre el cable. Luego del procedimiento, usted continuará recibiendo los líquidos de manera intravenosa durante 1 o 2 días. Una vez que se comprueba que el tracto digestivo está funcionando, recibirá líquidos claros a través del tubo PEG. Si tolera los líquidos claros, recibirá una fórmula de alimentación a través del tubo PEG. Lo que necesitas para tu cuidado bucal. 3x2 en Inca Pharma. Ahora vamos a ver la técnica laparoscópica, que también lo hace el cirujano. La endoscópica lo hace el gastroenterólogo. Por la laparoscopía podemos hacer esto evitando la laparotomía, que es con cirugía abierta, ¿no? A través del ombligo se ingresa el laparoscopio
Ahí tenemos la cara anterior del estómago, miren. Y ingresamos con un trocar de 5 milímetros. Y igual, ¿no? Igual que en la cirugía abierta. Hacemos una abertura. Primero hacemos una jareta. La jareta es una sutura alrededor de un orificio, como van a ver. Vamos a adelantar un poquito. Ya, ahí se terminó la jareta. Y en el interior de esta sutura se va a hacer la abertura, el hueco. Ese es el hood que nos permite cauterizar y para evitar el sangrado y permitir hacer el huequito. En este caso están ahí viendo la colocación de una sonda Foley, de 3 vías, que también nos sirve como sonda de PEG en caso de que no se cuente la mano con esta sonda que es un poquito cara, ¿no? Se puede usar una sonda Foley de 3 vías. ¿Ya? Una sonda número 24 mínimo o 26. French. Acuérdense que cada French es 1/3 de milímetro. Si es de 24 French, hablamos de 8 milímetros de diámetro externo, ¿no? Tenemos que buscar una sondita más o menos que tenga un buen diámetro interno para evitar de que los alimentos muy espesos o muy viscosos no se obstruyan a nivel de la sonda, ¿no? O de los agujeros que tienen la sonda Foley. Ahí estamos haciendo otra jareta, ¿no? Otra sutura alrededor y lo vamos a fijar nuevamente hacia el tubo, asegurando doble sutura prácticamente, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Se terminó la doble sutura y ahora vamos a fijar nuevamente el estómago hacia la parte posterior de la pared abdominal. Ahí está el ingreso. Esta es la pared posterior. ¿Ya? Acá vamos a hacer una sutura. Es decir, vamos a subir prácticamente el estómago, ¿no? Hacia la parte posterior de la pared abdominal. Para evitar de que cuando se ingresen alimentos haya fuga sobre todo, ¿no? Imagínense una fuga de alimento hacia la cavidad abdominal, produciría una peritonitis química, ¿no? Entonces acercamos el estómago, ahí vamos a jalar el estómago y lo vamos a pegar hacia la pared posterior. Ahí estamos jalando el estómago y lo unimos hacia arriba, ¿no? Para evitar fugas en el ingreso de los alimentos, ¿no? El estómago queda pegado arriba hacia la pared posterior del peritoneo. Muy bien, esas son las 3 técnicas, la abierta, la endoscópica y la laparoscópica, ¿no? Para las 2 últimas necesitamos apoyo. El gastroenterólogo generalmente hace la mayor parte en la endoscópica y en la endoscópica necesitamos el apoyo del equipo, ¿no? Tenemos que tener un laparoscopio a la mano
Pon esto debajo de tu lengua si no estás satisfecho con el tamaño de tu herramienta. Hola, hoy voy a revelar algo que te ayudará a aumentar el tamaño de tu herramienta algunas pulgadas. Este secreto también es la clave para mantener... A ver, acá estamos. A ver, entonces ya tenemos las dos ostomías más frecuentes en el aparato digestivo, ¿no? La gastrostomía y la colostomía. La primera de alimentación generalmente y la segunda de eliminación. En caso de colostomías, ¿en qué casos hacemos una colostomía? Está indicada una colostomía, ¿no? Ya dijimos, cuando la parte distal del tubo digestivo está comprometida. Puede ser por un cáncer de recto, de ano, de colon sigmoides, una diverticulitis grado 4, ¿no? Donde hay perforación, hay acceso, hay una peritonitis fecal por una perforación de un divertículo, tenemos que hacer una colostomía. En enfermedades crónicas como en la enfermedad de Crohn, en la gangrena de Fournier, ¿no? Una gangrena de Fournier mal controlada, para evitar la diseminación de la infección, tenemos que desviar el tránsito intestinal. La salida de las heces la llevamos por la cavidad abdominal para que nos permita curar las heridas a nivel de la región perineal. En traumas anales, traumas de recto, también, ¿no? Por ejemplo, una perforación por arma de fuego a nivel de recto o de ano, tenemos que hacer una colostomía hasta que se logre resolver, evitar el paso, sobre todo se hace colostomía para evitar el paso de las heces, ¿no? Por esas heridas, hasta que se curen. En casos especiales, por ejemplo, en un paciente con un traumatismo vértebro-medular, en donde va a estar postrado, ¿no? No va a controlar esfínteres, para evitar de que haga deposición en cualquier momento, para evitar que haga escaras, lo más recomendable es desviar el tránsito para que haga sus deposiciones a través de una bolsita en la cavidad abdominal, ¿no? Que son más visibles, más fácil de manejar que estar pendientes de que el paciente se haga deposición y estar cambiando, ¿no? Imagínense el momento en que no se cambia un pañal con deposiciones por más de 2 horas, empiezan a hacer dermatitis de pañal, celulitis, accesos, etcétera, ¿no? Entonces, en estos pacientes, en los traumatismos vértebro-medulares, en los pacientes que están postrados por muerte cerebral, que van a estar mucho tiempo dependientes de la cama, entonces en estos pacientes es recomendable desviar el tránsito a través de una ostomía para mejor manejo de las heces, en este caso, ¿no? Las indicaciones de ileostomía. Dijimos que mientras más distal se permite mayor absorción, ¿no? Las ileostomías es el otro recurso, ¿no? ¿Dónde, en qué momento lo podemos utilizar? En las emergencias, ¿no? Es decisión hacer una ileostomía generalmente en el intraoperatorio, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un traumatismo de múltiples perforaciones en el intestino, ¿sí? Tiene perforación de colon, múltiple perforación de varios segmentos del colon transverso, colon descendente. Lo mejor, en vez de suturar,
y corrernos el riesgo de que se abran esas suturas, hacemos una ileostomía, ¿no? Si hemos hecho una anastomosis de colon y esta anastomosis hizo dehiscencia, es decir, se soltó un punto, hizo una peritonitis fecal, ¿no? Y el paciente está en malas condiciones, es decir, está hipotenso, está séptico, no corremos el riesgo de cerrar esa anastomosis, sino tenemos que hacer una ileostomía para descomprimir la presión a nivel del colon. ¿Ya? Entonces, como ven, son medidas extremas, ¿ya? Para salvar la vida, generalmente al paciente se hace una ileostomía. Por ejemplo, en un tumor de ciego, ¿no? En un tumor de ciego que es muy grande, que está en malas condiciones el paciente, lo mejor es hacer una ileostomía, ¿no? A ver acá. ¿Cuáles son las condiciones para cerrar una ostomía? Antes se decía que hay que esperar 6 meses, ¿no? Que baje el proceso inflamatorio, que el paciente se nutra adecuadamente. Bueno, actualmente pues los criterios, sobre todo si se hace una ostomía temporal, los criterios son menos exigentes, ¿no? No hay un tiempo real que diga se tiene que esperar tanto, ¿no? Lo que sí debemos asegurarnos es de que el paciente tenga mínimo una albúmina de 3 o más gramos. La albúmina, ojo. El paciente esté hemodinámicamente estable, es decir, tenga una buena presión arterial, que nos asegure una buena perfusión y por lo tanto oxigenación de los tejidos para que esa anastomosis no tenga isquemia. De hecho, de que no haya criterios de sepsis, ¿no? No podemos hacer cerrar una ostomía si el paciente está con fiebre, por ejemplo, ¿no? Si hay algún foco infeccioso, porque esto puede complicarse con la laparatomía que se va a hacer para este cierre, ¿no? Para cerrar una ostomía tenemos que hacer una laparatomía. Que se puede hacer por laparoscopía, sí, se puede hacer por laparoscopía con incisiones pequeñas también, ¿no? Pero necesitamos unas autosuturas, ¿ya? El tiempo operatorio es mayor y depende de las condiciones del paciente, ¿no? Depende de las condiciones del paciente. La técnica quirúrgica, en lo posible, si se opta por la cirugía abierta, tiene que ser una técnica quirúrgica muy prolija, respetando de que los bordes no estén muy tensos, ¿no? Los puntos que se dé para unir ambos cabos estén seguros, no estén muy distantes para evitar las fugas o dehiscencia de esta anastomosis. Si se usa sutura mecánica, igual, ¿no? Por donde estaba el intestino abocado, generalmente por ahí se ayuda, ¿no? No esto, la laparoscopía, sino que por esa sutura se puede ayudar a hacer la anastomosis con sutura mecánica, ¿no? Lo único sí que se evita hacer la laparotomía. Por el ombligo se coloca el laparoscopio, nos permite visualizar por dentro y por donde estaba la boca,
del ostoma se amplía un poquito y nos permite colocar la autosutura y es más fácil, ¿no? El inconveniente es que hay que usar sutura mecánica, que es un poquito costosa, las grapas, ¿no? Y el tiempo operatorio es un poco mayor. ¿Ya? Entonces tenemos técnica abierta y técnica laparoscópica. Para cerrar una ileostomía, el tiempo promedio puede ser de 10 días a 8 semanas, ¿ya? Si es una ileostomía temprana. Igual para una colostomía puede ser de 6 semanas hasta 6 meses, ¿no? Todo depende de cómo está el paciente nutrido, sobre todo la albúmina, que tenga más de 3 gramos y que esté hemodinámicamente estable, sin criterios de sexo. Las complicaciones de los ostomas. Hay complicaciones tempranas, ¿no? Ya dijimos, la primera complicación puede ser el sangrado del borde que se aboca a la piel, puede sufrir isquemia, se puede necrosar, ¿no? Puede hacerse retracción, es decir, introducirse hacia la cavidad o deprimirse. ¿Por qué? Porque se fija mal, sobre todo no se fija en la fascia. Ya les dije al inicio, generalmente se trata de abocar 2 a 3 centímetros del cabo proximal hacia, por encima de la piel, 2 a 3 centímetros. Y ahí se tiene que fijar ya sea a la fascia o a la piel, ¿no? Con sutura no absorbible. Si cortamos la fascia, que es el tejido más resistente, demasiado, podemos ocasionar un prolapso de esta ostomía, ¿ya? Entonces, tiene que ser un corte aproximadamente, ya dijimos, de 2 centímetros, ¿no? Mínimo 2 centímetros y medio, si es un solo cabo el que se aboca afuera, ¿no? Para evitar el prolapso o hernia paraestomal. Si es muy grande el corte que hacemos en la fascia, se va a deprimir o va a empezar a salir las asas que están por ahí, se pueden escapar, ¿no? Si hacemos una colostomía y está muy grande el corte de la fascia, puede salir asas delgadas a través de ella y sí, se produce una hernia paraestomal. Las complicaciones tempranas a partir del tercer, cuarto día ya empiezan las infecciones de sitio operatorio, ¿no? Empezará con una celulitis, un seroma, una celulitis, y puede llegar a un acceso, ¿no? Al quinto día. Las complicaciones tardías ya generalmente son por el uso o manejo de la bolsa, ¿no? Las dermatitis, acá encontramos a la dermatitis. Acuérdense que las bolsas tienen un pegamento que va en agarre con la piel. Si estamos cambiando a cada rato la bolsa, producimos una desfacilación de la epidermis y esto es puerta de entrada para los gérmenes y se convierte en una complicación tardía. Otra complicación tardía puede ser la obstrucción intestinal. Es más lejana, pero sí ocurre, sobre todo si no se ha suturado, los mesos, ¿no? Si se ha dejado abiertos los mesos donde se cortaron para alargar el ácido intestinal a que salga hacia afuera, por ahí puede introducirse un intestino delgado y producir una obstrucción intestinal.
La estenosis es otra complicación tardía, ¿no? Que puede ocurrir. Esto generalmente ocurre cuando la fascia ha sido menos de 2 centímetros y hay mucha tensión, ¿no? El intestino ha sido traccionado excesivamente sin dar un relajamiento al intestino que permite que la tensión haga que alrededor de la fascia se cierre y causa destrucción intestinal también. Al no salir las heces, imagínense, causa distensión abdominal, todo el cuadro clínico de obstrucción, ¿no? Otra complicación tardía es alrededor de la ostomía, que pueden formarse granulomas. Esto generalmente es por la presencia de cuerpos extraños. En este caso sería la sutura, ¿no? Un rechazo del organismo a la seda o a la sutura, al material de la sutura que se ha colocado, que se ha fijado en la piel. Entre los cuidados de las ostomías, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el uso de la bolsa, ¿no? Primero, mantener seca el área de la ostomía. Alrededor de la ostomía tiene que, antes de cambiarse la bolsita, tiene que estar limpia y seca, ¿no? Hay que hacer un ajuste, pegar bien la bolsa hacia la piel para que no quede floja y por ahí filtre los líquidos que salen, ¿no? Que son las heces generalmente. No hay que esperar que la bolsa se llene, ¿no? Con el 50% es suficiente, máximo 75%. Vemos que está llena la bolsa, hay que evacuar el contenido. ¿Por qué? Porque el peso de este contenido en la bolsa hace tracción y hace que se despegue la bolsa que está pegada sobre el ostoma, ¿no? Y como les dije, estar cambiando la bolsa a cada momento es causa de desfacelación de la epidermis y motivo de que se haga su dermatitis por las bacterias que tienen los líquidos. No se cambia la bolsa todos los días, ¿no? Se puede cambiar 3 días, y si tenemos mucho cuidado, se puede cambiar a los 5 o 7 días. ¿Ya? Si el paciente hace su deposición, se llena la bolsa con el 50%, lo evacuamos, dejamos la bolsa vacía, el paciente puede ser cambiado en la bolsita cada 7 días, ¿no? Ahora, me dirán, ¿la bolsa va a estar sucia? Sí. Está sucia, pero eso se puede hacer un lavado, ¿no? Con una jeringa de 20 centímetros, guantes limpios y agua del caño o cloruro de sodio, si es que quieren, o agua hervida, se puede introducir y lavar la bolsa. Muy bien. Para colocar la bolsa, en caso de que ya haya dermatitis o haya que estar cambiando a cada momento, en casos especiales, se puede usar protectores de piel, ¿no? Como vamos a ver en un video a continuación. A ver. Ojo a este video que les puede venir en el ECOE. Hola, hoy mostraré cómo utilizar la pasta hidrocoloide de Convatec y el protector de piel Cavilon en palito al momento de hacer mi cambio de placa y bolsa de ostomía. Esta vez me retiré la bolsa dentro de la ducha. El agua tibia ayuda a que se despegue con mayor facilidad la placa y también ayuda a retirar algunos residuos que puedan quedar en la piel. Una vez fuera de la ducha, retiro con un papel absorbente húmedo todo residuo que pudo haber quedado. Cabe agregar que bañarse sin la placa ayuda a que la piel descanse de alguna forma.
sobre todo si la piel está irritada o herida. En mi caso ahí se ve que la piel está un poco herida y pese a que la placa no se filtró, sí tenía un mal olor. Una vez que removí todo lo que pudo haber quedado en la piel, pongo un papel absorbente para secar. A modo de sugerencia para ducharte sin la placa, lo mejor es hacerlo en ayuna, así no van cayendo deposiciones mientras te duchas. Seco bien dando pequeños golpecitos alrededor del estómago y comenzamos con la curación. Aplicamos el protector suavemente sobre la piel. En esta oportunidad yo tengo el Cavilon en palito, que le digo yo, pero es exactamente lo mismo que el spray. Lo importante es dejar una fina película que proteja la piel para que así cuando pongamos el adhesivo este no nos irrite más ni tampoco nos arda cuando lo coloquemos. Si se dan cuenta, cubro incluso las partes donde no va la placa, ya que en mi caso mis placas tienen una tela adhesiva que también me irrita la piel. Una vez colocado el protector por toda la zona, procedo a secarlo con el secador de pelo. Es importante secar muy bien la piel, ya que el adhesivo no se pega si es que está húmeda la zona. A diferencia de la clara de huevo, el protector se seca muy rápido. Ahí vieron el adhesivo, me lo coloco en un dedo, más o menos 1 centímetro, y comienzo a esparcirlo por todo alrededor del estómago. Lo esparzo desde adentro hacia afuera, dejando la capa más gruesa en el centro, que no se note pobreza. Así que coloco todas las veces que sea necesario, y la gracia es dejar una especie de volcán, imaginando que el cráter del volcán sea el estómago. Si se fijan, la cantidad de producto que pongo hacia el centro es mayor que la de las orillas. También me coloco más en los lugares que estén más heridos. Si ven, tengo un poco de sangre, pero es producto de la misma irritación. Y la verdad, no hay que preocuparse por la sangre, a menos que haya una gran cantidad de sangre y sobre todo que venga de adentro del estómago. Bien, si se dan cuenta, ahí quedó bien protegida toda la piel. Es importante señalar que este adhesivo es muy pegajoso, así que me limpio el dedo muy bien. Y luego ya procedo a calentar la placa con el secador. Recuerden que debe quedar brillante. Esto ayuda a que se adhiera mejor y también a que se molde mejor a la forma de tu cuerpo. Ahí se ve que ya está brillante la placa, así que está lista y me la coloco. Presiono bien, sobre todo al centro, y ahí quedó perfecta. Es súper importante aprender a utilizar este adhesivo, ya que es esencial en las ostomías que son dobles. Y por último, y no menos importante, recordemos que estas curaciones deben hacerse rápido. Yo en mi caso, en esta curación me demoré Bueno. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, inquietud?
Chicos, ¿están en la clase o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Todo Sí, claro. doctor. Todo Sí, claro. doctor. Una pregunta. Doctor, una consulta, disculpe. A ver. ¿No existe riesgo de infección al hacer lo que se ha mostrado en el video? Riesgo de infección. ¿Cómo así? Bueno, se ve que bueno, el paciente lo hace, se puede decir empíricamente, y tal vez, o qué complicaciones se podría dar en ese caso, tal vez. Claro, acuérdense que por ahí generalmente las colostomías son ostomías de eliminación, sale materia fecal, ¿no? El colon izquierdo, más o menos, pues es 10 a la 13, la carga bacteriana, ¿no? Es una carga bien alta. Por eso es que cuando hacemos una colostomía, tratamos de que 2 a 3 centímetros por encima de la piel se aboque el intestino, ¿no? Como decíamos, por falta de irrigación, siempre va a haber una isquemia de la parte más distal, de la boca. Y al final, con el tiempo, se va a ir retrayendo el tejido. Y al final va a quedar a nivel de la piel, ¿no? Si fuera temporal, no nos preocupamos tanto porque la piel resiste el contacto con las heces, ¿no? El secreto acá está en no manipular mucho el contacto de la bolsa. Como han visto, tiene un pega-pega, ¿no? No cambiar a cada rato la bolsa. No tratar de que el orificio, el corte que hacemos de la bolsa no sea muy grande, que justo sea la medida de los toma, ¿no? Para que no haya filtraciones. Otro secreto sería evitar de que el peso de las heces, ¿no? Que se llene la bolsa. Por eso les decía, con 50% veo que la bolsa está llena, hay que vaciar la bolsa para que no tenga peso esa bolsa, ¿no? Y si fuera una ostomía, pues, definitiva, el paciente, de hecho, que con el tiempo va a hacer dermatitis, ¿no? Y ahí ya el empleo de estas cremas protectoras van a ser constantes, ¿no? Pero al inicio la piel siempre resiste, por decir, unos 2 meses, pues, ¿no? Con un buen manejo, 2 o 3 meses, no necesitamos uso de protectores. Siguiendo todos esos lineamientos, ¿no? Otro problema, por ejemplo, es cuando el corte, o sea, la abertura de la piel es mayor, ¿no? Por decir, 4 centímetros. Y el diámetro del ostoma es 2, 3 centímetros, entonces va a quedar un vacío, ¿no? Y si es que cortamos la bolsa muy grande, al tamaño de la piel, siempre pues va a escaparse, va a introducirse a ese hueco, va a introducirse o van a quedar restos, ¿no? Entonces, si tenemos ese problema, tenemos que asegurarnos de cerrar bien fascia o aponeurosis, ¿no? Poner puntos en fascia, ¿ya? Y poner puntos en piel para evitar en lo posible que el derramamiento de líquidos se introduzca pues a ese espacio, ¿no? Porque si se introduce es la puerta de entrada para los accesos, ¿no? De los ostomas. Hacen acceso, puede haber acceso. ¿Otra pregunta? Traten de preguntar, chicos.
Doctor, y cuando estamos hablando de una colostomía en doble cañón, por ejemplo, ¿habría algún problema? Porque eso son Es más difícil, NASA. ¿no? Claro, es más difícil porque como han visto la bolsa, tiene una superficie para pegar en la piel, ¿no? Esta superficie se perdería, hay que cortar el doble para que entre, ¿no? Entonces, los bordes que llegan a pegarse en la piel es menos, es muy angosto. Entonces, ahí sí es un problema, por eso les decía, generalmente estos pacientes son los que hacen dermatitis, ¿no? Porque hay que estar cambiando la bolsa. El paciente hace deposición, se desprende la bolsa, muy rápido. Entonces, es uno de los inconvenientes, ¿no? Como les decía, es distinto una sola boca, ¿no? La superficie que pega la bolsa es mayor, resiste más peso. Sí, pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Generalmente, la mayoría, todos hacen una sola boca. ¿Otra pregunta? Doctor, me parece que una compañera preguntó por el chat. A ver, en el chat. Doctor, con respecto al manejo en pacientes con colostomía y estreñimiento, comenzamos primero por desimpactación digital. Pues, ya. Si el paciente, si hacemos una colostomía, ¿no? Ya dijimos que el cabo proximal es el que se aboca a la piel, ¿no? Y el cabo distal es el que se cierra y puede quedar contenido de heces en la ampolla rectal, sobre todo, ¿no? ¿Y qué se hace en estos casos? Se coloca un enema para tratar de que esa impactación fecal salga, ¿no? Y quede libre el colon, la ampolla rectal, sobre todo. ¿Por qué? Porque si quedan heces ahí, ¿no? Esas heces pues van a tener que esperar en salir hasta que se restituya la anastomosis, ¿no? Que ahí recién se dan cuenta generalmente. Encontramos heces duras después de 6 meses en la ampolla rectal. Entonces siempre hay que asegurarnos colocando un enema, ¿ya? La ampolla rectal tiene que estar vacua. Antes de meter el dedito, primero su enema, ¿no? Primero su enema. ¿Y cómo se da cuenta si hay heces? Pues en el intraoperatorio, ¿no? En el intraoperatorio el cirujano palpa, ¿no? Que en la ampolla rectal hay heces, ¿no? Y en ese mismo momento puede colocarse una sonda rectal y evacuarse esas heces, ¿no? O en el posoperatorio colocar un enema, ¿no? Y en último de los casos ya pues digital, ¿no? Pero cuando se hace digital cuando ya se ha impactado, pues son los fecalomas, ¿no? Son de difícil extracción. ¿Ya? Pero primero su sonda rectal, primero su sonda rectal y al último ya pues meter el dedito, ¿no? Sí tenemos que asegurarnos de que quede limpio, ¿no? El cabo distal. Muy bien. Creo que se respondió a esa pregunta. Acuérdense que si está limpio el cabo distal, lo único que se va a secretar es moco, ¿no? El paciente puede hacer deposiciones moco blanquecino generalmente, ¿no? Que son el moco que produce las glándulas del recto, generalmente, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta?
Entonces, el mensaje de esta clase es que las ostomías se hacen como procedimientos de emergencia o para salvar la vida, ¿no? En caso de las ileostomías, por ejemplo. Las ileostomías, pues, se opera el paciente, sigue fallando la anastomosis, mejor hacer ileostomía, nos aseguramos, ¿no? Son procedimientos para salvar la vida o evitar más complicaciones. Muy bien. Si no hay otra pregunta, creo que acabamos. En un paciente puedo hacer también... A ver, fuerte, fuerte. ¿Puedo realizar ileostomía y colostomía al mismo tiempo? Sí, sí se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es el trauma de colon, ¿no? Por arma blanca. Ojo, por arma blanca, porque cuando es por arma de fuego es más difícil. El arma de fuego siempre deja dos huecos, uno de entrada y otro de salida, ¿no? Y la velocidad que va la bala hace necrosis o isquemia alrededor. Nosotros podemos suturar en ese momento y a los 3-4 días se abre esa sutura. ¿Por qué? Porque ha habido una necrosis. Pero cuando es por arma de fuego, ¿no? Un trauma de colon, por ejemplo, y es grande, ¿no? Yo puedo suturar, ojo, suturar el colon, ¿ya? Cerrar el colon y hacer una ileostomía, ¿ya? Es más fácil cerrar una ileostomía que una colostomía, ¿ya? Es decir, para restituir el tránsito, ¿no? Cuando yo quiera cerrar una ileostomía va a ser más fácil. Entonces, hago ileostomía para evitar de que llegue contenido, ¿no? Los jugos, que son aproximadamente 8 litros, ¿no? Imagínense, jugo la bilis, jugo gástrico, jugo pancreático. Entonces los jugos ya no llegan al colon y nos permite que cierre esa sutura que hemos hecho, ¿no? Cierra, estamos seguros que cierra más o menos al 7º día y podemos ya pensar en cerrar esa ileostomía, ¿no? Eso se hace cuando hay una lesión de colon grande, ¿no? Podemos cerrar, suturar el colon, pero para descomprimirlo tenemos que hacer una ileostomía para disminuir la presión. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? No, todo claro. Bueno, entonces vayan a estudiar, chicos. Hasta el 1 creo que tienen vacaciones. Mañana hay clases, pasado tampoco, ¿no? Listo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Record